tardes amigos y bienvenido a este espacio de Mundo Editorial, el primer Mundo Editorial del año 2015. Quiero agradecer que ya estamos casi llegando ahorita a los 100 programas de Mundo Editorial, la audiencia que estamos teniendo siempre por estos canales de YouTube y sobre todo a todos los autores que cada día se suman a nuestro sello editorial de publicaciones entre líneas. Hoy me acompaña y doy la bienvenida a Vicente Reyes García. ¿Cómo está, Vicente? ¿Cómo está usted? Muy bien. Vicente acaba de publicar bajo nuestro sello un libro de un contenido histórico bastante fuerte, sobre todo para nosotros los cubanos. Y es este libro que lleva como título Sangre de Héroes. Y yo quiero que me hables un poquito qué puede encontrar el lector en un libro como este. Puede encontrar la verdad de la guerra que se desarrolló, la cual siempre el gobierno, o el desgobierno, porque no podemos decirle gobierno, la tiranía castrocomunista trató de ocultar, porque no le convenía, porque eran campesinos humildes los que verdaderamente... Específicamente es la guerra que se desarrolla en el Escambray. En el Escambray, del año 60 al año 65 prácticamente, ya en el 64 casi terminó en el 64, pero ellos estuvieron, es una guerra que le costó al gobierno cubano, o al desgobierno, le costó más de 1.000 millones de pesos, porque tuvieron que movilizar 75.000 hombres, cuando las guerrillas no pasaban de 1.600. ¿Se puede decir que este libro tuyo, Sangre de Héroes, es un libro testimonio? Verdadero, lo pueden comprobar. El que lo lea puede hacer investigaciones para que vea que todos los personajes son verídicos y todas las acciones fueron verídicas, porque están ahí los nombres de donde se desarrollaron. Y las fotografías también, hay imágenes al La final fotografía de los héroes. de los héroes. A los que ellos llamaban bandidos. Porque dijeron que eran un grupito de bandidos. Un grupito de bandidos que tuvieron que movilizar 75.000 tropas para poder exterminar con ellos. Y no solamente eso. Fidel Castro tuvo que hacer lo que hizo Valeriano Weyler en el año 1868, o en la guerra del 68, cuando sacó los campesinos para que los mambises no tuvieran de dónde... Un apoyo de comida, un apoyo. Y hizo lo mismo con los campesinos del Escambray, que los concentró en un campo de concentración en Pinar del Río, que le puso el nombre de Sandino. Ahí los concentró y le daba candela a los bohíos cuando sacaba a los campesinos, mataban los animales que no podían llevarse, para que los bandidos, entre líneas como yo le decía, porque ellos los apoyaban, todos los campesinos estaban apoyando a los alzados, a los patriotas. Y lo interesante también de este libro de Vicente Reyes García, Sangre de Héroes, que cuenta toda una historia que, según nos está diciendo su autor, totalmente real y comprobada, es que tú lo has escrito de una forma novelada. ¿Te gusta a ti la literatura? ¿Es lo primero que escribes? Es lo primero que escribo, pero me gusta mucho la historia. La literatura de historia me gusta mucho. Porque él logra que estos personajes, por supuesto, van a tener durante todo el libro vida propia, y parece que estás leyendo una novela, pero es una novela no de ficción, una novela de la vida real, donde esos mismos personajes, esos mismos campesinos tienen voz propia, hablan, y también, por supuesto, los héroes que dejaron su sangre en esta lucha del Escambray. ¿Qué tiempo te llevó a escribir este libro? En realidad, yo lo empecé cuando llegué a los Estados Unidos, pero la vorágine de trabajo y eso lo dejé. Luego después, ya ahora, cuando me retiré, volví voy a rehacerlo. Y
y lo terminé en esa fecha. A mí me inspiró esto porque yo trabajé con el ICAI como arquitecto. Entonces hice un proyecto en Cumanayagua de un cine que ellos hicieron allí y tenía que ir esporádicamente a inspeccionar la obra y todavía estaban alzados allí, porque eso fue en el año 65. Todavía había alzados en el Escambray y comencé a hablar con los campesinos y dije, si logro irme de Cuba voy a escribir esta historia porque es una historia verdadera y es una historia en la que lucharon de verdad a brazo partido por liberar a Cuba del comunismo que ha implantado Fidel Castro. Que se mantiene hasta este momento. Vamos, amigos, a una pausa y regresamos conversando con Vicente Reyes García sobre este interesante libro, Sangre de Héroes, que ya está disponible a través del website de publicacionesentrelineas.com. Usted entra ahí en comprar libros, busca el nombre de su autor, Vicente Reyes García, y puede llevarse a su casa este pedazo de historia de nuestra querida Cuba. Regresamos. I saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall with the fear alcohol. Amigos, estamos de regreso, conversamos con Vicente Reyes García, un escritor que recientemente ingresó a las filas de la casa Publicaciones Entre Líneas. Vicente es arquitecto de profesión, pero tenía la necesidad de contar esta historia, Sangre de Héroes. Específicamente, el libro dice un cintillo, la guerra que Fidel quiso ocultar porque eran campesinos humildes de las montañas del Escambray. Quería preguntarte, Vicente, este libro específicamente, ¿sientes tú que después que lo terminaste de escribir representa para ti algún tipo de desahogo, de algo que tú sentías la necesidad que había que contar? Sí, sentía la necesidad porque muchas personas que han ignorado la verdad de lo que sucedió en Cuba han dicho que todos los cubanos salieron huyendo de Fidel Castro. No es real. Ahí tiene la prueba. Los que se fajaron de verdad. Lo que pasa es que no tenían medios. Si Cuba hubiera tenido fronteras, Fidel Castro con esa guerra se cae. Pero al no tener frontera, Cuba es una isla. Muy difícil que llegara el apoyo, muy difícil. No había abastecimiento. No había abastecimiento y sacaron los guajiros que los ayudaban mucho y eso fue lo que... Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención cuando estaba en el proceso de edición del libro es el personaje del hombre de Maisinicú, de la famosa película. Sí, ellos hicieron una película ahí del hombre Maisinicú queriendo poner a Alberto Delgado como un héroe, cuando en realidad eso lo pueden averiguar con personas que todavía están vivas, que viven aquí en Miami, que estuvieron en ese proceso. Y Alberto Delgado no fue ningún héroe, murió arrodillado ante Cheito León para que no lo matara y diciendo que lo perdonara, que él era un padre de familia, y Carretero era un padre de familia, y Amaro Borges era un padre de familia, y todos los que él están fusilados aquí por culpa de él eran padres de familia. Esa fue la historia que nos contaron a través del cine y aquí está la historia que según Vicente Reyes García atestigua como testimonio, valga la redundancia, que fueron los hechos reales que ocurrieron en ese momento. Están los personajes. Yo no he inventado esos personajes. Los pusiste a hablar y a contar lo que sucedió. Y a través de lo que me contaron allí, ¿no? Porque por eso le di forma a través de lo que los campesinos allí me contaron.
cómo había sido, cómo había sucedido y cómo... Está muy bien la novela y lleva un hilo conductor. Digo la novela porque realmente está, la historia está como novelada, pero repito que es un testimonio. Es historia. Esto, pero tiene un hilo conductor muy asequible a cualquier lector, que eso ayuda mucho porque la lectura se va y en la medida que uno está leyendo, pues está conociendo, como bien nos dice el autor, la verdadera historia. Y no es novela esto que cuento en el libro. A Carretero le dieron un tiro en el pecho en una batalla. Pasaron los días, no tenían medicina, no tenían nada. Tomás San Gil le tuvo que sacar los gusanos con una rama de la infección que tenía en la herida. ¿Y sabe con qué le desinfectó la herida? Creolina. Eso es un desinfectante para bestias. Totalmente. Totalmente. Con eso le desinfectó la herida y se sanó. También está muy interesante la parte de la muerte del hermano que mata al hermano. Sí, Tartabul. El hermano lo mató. Los Tartabul eran como 3 o 4 hermanos. Estaban divididos. Uno era de la política. De la política, por la política. Y este hermano de Rigoberto, que era el que estaba alzado, valiente, un hombre muy valiente, porque casi todos eran valientes. En un cerco, el hermano lo mató. Y él lo vio cuando lo mató. Pues amigos, ya sabes, gracias Vicente por habernos acompañado en este espacio de Mundo Editorial, el primer espacio del año 2015. Le estamos deseando a todos ustedes que este año 2015, en este año se hagan realidad todos los sueños. Y para comprar el libro de Vicente Reyes García, repito, usted entra a publicacionesentrelineas.com, en comprar libros busca el autor, el nombre de su autor, Vicente Reyes, y puede llevar a su casa este pedazo de la historia real de Cuba, contada a través de las palabras de Vicente Reyes García. Les recuerdo también que tenemos un concurso vigente que cierra ya el día 14 de enero, un concurso de cuentos que está ahí también en publicacionesentrelineas.com, y por supuesto, si usted tiene para este año guardado un manuscrito, sáquelo a la luz, llame al 305-910-7684 y va a tener la oportunidad de, como Vicente, ver convertido en realidad su sueño en un libro que puede ser impreso en papel o como un audiolibro. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiesteban y les deseo un feliz año 2015. I saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall, the fear.